Pues nada, muchísimas gracias. Me toca a mí cerrar esta parte después de las brillantísimas exposiciones tanto de Jorge presentándonos, de Carmen y de Carles. Muchísimas gracias también, vicepresidenta, ministra, autoridades, compañeros, de estar aquí, bueno, pues para reflexionar sobre también en gran parte sobre los desafíos que tenemos. A mí me toca un poco desvelar mentiras que están muy en el día a día y en la calle, ¿no? Y me pidieron que hablara de las extremas derechas en Europa, ahora que estoy, porque Sevilla también es, Andalucía también es Europa, pero digamos que me ando moviendo por distintas partes de Europa, y hablar de la agenda económica, ¿no? Y quizás lo primero que hay que decir es, como muy bien ha explicado Carles, que esta última crisis bueno, pues ha tenido una respuesta distinta también en Europa, porque se han adoptado otras políticas. Eso ha quedado clarísimo en esa exposición. No solamente porque ahora haya otra correlación de fuerzas distintas, sino sobre todo también porque creo que se aprendió de los errores precedentes, ¿no? De los errores cometidos por las políticas o por poner en marcha políticas de austeridad, que no solamente no funcionaron económicamente, aumentando enormemente las desigualdades entre territorios y entre personas, aumentando también, por ejemplo, la deuda, sino que están detrás del auge, explican de manera clarísima en todos los estudios, el auge de los populismos y muy especialmente de los que algunos llaman neofascismo y movimientos de extrema derecha, que están suponiendo un desafío importantísimo a la propia Constitución de la Unión Europea y también a nuestra democracia. Años de políticas neoliberales, como bien ha explicado también Carmen, que han minado las esperanzas de muchísimas personas y han polarizado, también de la mano del desarrollo de nuevas tecnologías, una auténtica internacional de extrema derecha, que ha sabido utilizar de manera magistral bueno, pues estas nuevas tecnologías para financiarse mucho más allá de las reglas o por las rendijas de las reglas, difundir sus ideas y coordinar de manera magistral sus estrategias, al menos desde el año 2013. No se entiende, por ejemplo, el Brexit si la apuesta previa de Gran Bretaña por la austeridad también de la Unión Europea. El resultado, ya lo sabemos, un aumento de la xenofobia, la carencia de productos fundamentales, algunos todavía hoy bastante importantes, o, por ejemplo, un dato que leía ayer en el Guardian, que lo recogía George Monbiot, y se hacía eco de un informe que acababa de salir, donde muestra que los niños y niñas de 5 años están perdiendo altura en Gran Bretaña. Carles, que como yo comparte disciplina, la historia económica, sabrá perfectamente que nosotros utilizamos la antropometría, la altura a lo largo de muchos siglos de la historia, como un indicador sintético de bienestar. Bueno, pues esto no había ocurrido en Gran Bretaña desde la Revolución Industrial. Y ahora los niños de 5 años son más bajos que los de 5 años hace unos años. Por si no lo sabéis, en España la generación más bajita de todo el siglo XX es la que nació en 1931, no la que nació en 1900, sino la que nació en 1931, que fueron niños durante la guerra y la posguerra. Por tanto, nos está hablando de carencias materiales severas para una parte importante de la población, ¿no? Y ese misma Gran Bretaña es ese Londres de los grandísimos rascacielos, de ese motor de alguna manera económico, ¿no? Y bueno, esto no se entiende de alguna manera sin el modelo que se puso en funcionamiento, este modelo neoliberal y las grandes fortunas de oligarcas rusos, de petrodólares, ¿no? Que se beneficiaron de estas reglas de juego neoliberales y que con ese dinero han puesto en funcionamiento muchísimo dinero para financiar movimientos y partidos de extrema derecha que no pretenden otra cosa más que horadar
la democracia a través de la crispación, de la desafección, de los políticos son todos iguales. Y esto es especialmente importante en un contexto como el actual, que es un contexto de cambio, de profunda reorganización, de lucha por los recursos, y las democracias, bueno, pues parece que les sobra, como también les sobra el bien común. Los fascismos, lo sabemos muy bien, siempre han surgido en los momentos de cambio e incertidumbre, y la mayor parte de las veces ha sido utilizando las propias instituciones democráticas, el propio juego democrático, como muy bien sabemos. Por ejemplo, al poco tiempo de acceder Putin a la presidencia de Rusia, bueno, pues reunió a los grandes empresarios y les dijo: yo os voy a dejar que hagáis dinero, podéis hacer todo lo que queráis, siempre y cuando no os metáis en las cosas que yo hago. Uno se metió y quedó encarcelado. Los demás ya sabemos quiénes son, los oligarcas que han estado financiando a estos grupos de extrema derecha, desestabilizando las democracias, financiando campañas de manera directa y indirecta, y como muy bien decía Orwell, pues el fascismo prepara la guerra, y también ya sabemos pues lo que tenemos aquí. Obviamente, en todos estos movimientos de extrema derecha, que ya podía haber traído yo aquí una grafiquita donde se ven muy bien quiénes son y quiénes los está financiando y demás, hay muchas diferencias, porque al final son todos nacionalistas, pero hay convergencia, ¿no? Y voy a decir qué puntos tienen en común para luego hacer una pequeña referencia a esa financiación común y luego, sobre todo, a la agenda económica, a ese programa económico que tienen en común. Y si tengo tiempo, que yo creo que no voy a tener mucho tiempo, hacer referencia a por qué digamos, niegan tanto el cambio climático, por qué se niegan tanto la Agenda 2030, y también porque son profundamente antifeministas y antipolíticas de igualdad. Bueno, ¿qué tienen en común? Primero, las fuentes de financiación. Es que están financiados por los mismos que además son una amalgama de aristócratas, grandes empresas, oligarcas, nombres que nos son muy familiares y que, bueno, no es cuestión ahora de ir sacándolos, pero si alguien tiene interés, yo le puedo pasar todos estos informes internacionales donde se ven perfectamente quiénes son quienes los están financiando, ¿no? Luego, la captura de los tribunales, ¿no? Para desplegar lo que se conoce como el warfare, ¿no? Aquí hay insignes juristas, está Javier Rollo, está Rubio Marín, ¿no? Que saben muy bien de lo que estoy hablando, ¿no? Y es que promueven la antidemocracia de manera directa. Menos mal que en los últimos resultados electorales de la legislativa francesa se ha quedado Éric Zemmour a un lado, ¿no? Pero él pedía directamente eliminar los contrapoderes del Estado, e incluso buscándolo en una bueno, mal dicha legitimidad democrática, promoviendo referéndums, ¿no? Lo que conocemos como la tiranía de las mayorías. Lo tercero que tienen en común es que no pretenden adelgazar el Estado, como dicen, sino capturarlo definitivamente mucho más fácil para sus intereses. Quizás aquí el caso más claro es el de Fidesz, el de Orbán en Hungría, que hay unas poquísimas empresas que son las que reciben prácticamente todos los fondos europeos y que son cercanas completamente al poder, y bueno, pues en gran parte se explican también los resultados de las últimas legislativas también en Hungría. El cuarto es que son políticas que podemos considerar, o que se llaman políticas nicho. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cuelan en el debate público constantemente a través de un manejo que tienen, como he dicho antes, mucha financiación, mucha estrategia detrás y muchísima coordinación internacional. Bueno, pues temas como la inmigración, el aborto, el antifeminismo, las políticas de género, como sabéis, la oposición al matrimonio de las personas del mismo sexo, y se procura que no se hable de otra cosa. Además, el quinto rasgo común es que utiliza la mentira como herramienta, y no es que lo diga yo, muchos lo podemos decir y seguramente nos resulte bastante familiar, sino que bueno, hay estudios muy claros, como el de la ONG Corporate Europe, donde hay estudios que confrontan los discursos que dicen, de las políticas que dicen hacer, y realmente las políticas que hacen, y los votos, por ejemplo, que hacen también en el Parlamento Europeo, por ejemplo, en varios expedientes clave, y que luego, si tengo tiempo, comentaré. Y sexto, hacen el uso con estos nichos, ¿no? Con estas políticas nichos, hacen el uso de pantallas, lo utilizan de pantalla para que se hable de eso y no
se hable de otras cosas, de otras políticas, ¿no? Muchos estos días estamos diciendo a ver si dura un poquito más la campaña de las andaluzas para que se hable realmente, se le vea realmente sus auténticas políticas, ¿no? Sabemos que se presentan, estos populismos de extrema derecha se presentan como antiélites que dicen defender a los trabajadores, pero en la práctica lo que están defendiendo de manera muy clara son los intereses de las élites, de algunas empresas e incluso los suyos propios. Estos movimientos neofascistas en el fondo son profundamente neoliberales y tienen una agenda tremendamente y profundamente neoliberal. Posiblemente esta haya sido su gran victoria, que muchas personas hablen de estas políticas nicho, ¿no? Sin mirar realmente, o que no miren, o que de esa manera no miren a las fallas del capitalismo neoliberal en el que ellos, sin duda, quieren profundizar, ¿no? Esto, si se leen, por ejemplo, las declaraciones de Stephen Bannon, que era el asesor de Trump, se ve muy bien cómo querían desviar el debate público de los temas puramente económicos. Así, mientras que en las redes hablamos de los inmigrantes, de los MENA, de los piropos que echamos de menos las mujeres, que nos digan por la calle, o del PIN parental, pues se promueve la inversión privada en educación y en sanidad, bueno, pues se prometen a fondos de inversión extranjeros cero barreras en caso de ganar las elecciones y un uso ilimitado del suelo, en ese uso predatorio de nuestros recursos naturales y comunes, ¿no? Y bueno, y siempre obviamente la utilización de la mano de obra inmigrante cuando hace falta de manera deshumanizada y como simple mercancía. Es decir, la extrema derecha utiliza discursos de odio en los mítines mientras promueve medidas tremendamente neoliberales al servicio, bueno, pues de estos intereses, al mismo tiempo que sigue promoviendo la polarización social, ¿no? Crean todo un discurso para eximir así a las élites económicas y al neoliberalismo de la responsabilidad del malestar social y su polarización. Y el haber normalizado esto es sin duda su mayor logro. La financiación, voy muy rápido, que creo que estoy ocupando demasiado tiempo. Bueno, lo que vemos aquí en la financiación es un sistema de élites múltiples, ¿no? Que bueno, pues utilizan estas pantallas, como decía, para financiarse, ¿no? Pero luego se presentan, bueno, pues en la City de Londres, por ejemplo, a bancos y tienen acuerdos con bancos que han sido condenados por blanqueo de dinero, por manipular el Euribor y sobre todo están utilizando los super PAC, ¿no? Esto es el sistema que sobre todo se utiliza en Estados Unidos de forma mucho más fácil que en Europa, donde es más difícil hacerlo, pero que en vez de financiar directamente a estos partidos políticos, pues financian a organizaciones que están cercanas y que les hacen la campaña. Por ejemplo, aquí en España no financian directamente a Vox, sino que financian a Hazte Oír, que se fundó curiosamente el mismo año que Vox, en el año 2013, y que forma parte de Citizen Go, que es, para quien no lo sepa también, bueno, pues todo un think tank que está curiosamente en Madrid y que proyecta a toda Europa, muy principalmente en políticas antigénero, políticas antiaborto y que, bueno, pues está financiado, bueno, pues como decía antes, por aristócratas, por empresas que a todos nos sonarán muy interesantes y, bueno, y oligarcas rusos, ¿no? Que han puesto ahí muchísimo dinero, también las jerarquías de distintas iglesias, que para otra cosa parece que no se ponen de acuerdo, pero para esto sí que se ponen de acuerdo. Bueno, no me puedo entretener mucho más, pero tienen, digamos, una financiación, como digo, común, de manera muy organizada y muy coordinada desde el año 2013 y lo hacen además de manera opaca. En un informe de Open Democracy, donde un activista se hizo pasar por un inversor para Citizen Go, este think tank unido a Hazte Oír y a Vox aquí en España, pues le explicaban perfectamente cómo saltarse o cómo meterse por estas rendijas para financiar al partido que les interesaba, al partido de extrema derecha, sin que bueno, pues saltaran las costuras legales. Coincidencias y mentiras programáticas, ¿no? El programa económico es absoluta y totalmente antisocial, por mucho que nos digan. Por ejemplo, en algunas cuestiones, gasto público.
La idea que ellos dicen es menos Estado, más libertad. Está claro que esto no es posible porque precisamente son los servicios sociales los que nos igualan y que lo que nos dan, nos amplían, como diría Marta Sien, ese abanico de libertades sobre las que podemos elegir. En realidad no están hablando, y esto aquí lo tenemos un ejemplo muy claro que lo ha contado Carmen, de las políticas de sanidad, del gasto sanitario aquí en Andalucía. Lo que hacen es privatizar, que es además un modelo muchísimo más caro. Por tanto, no están reduciendo el gasto público, simplemente están derivando ese gasto público para la privatización que, desde luego, no nos iguala y para ese capitalismo, de alguna manera, de amiguete. Esto, el tema de los recortes va absolutamente en los programas de casi todo, aparte de Vox, de Fratelli d'Italia, de Rassemblement Nacional, de Fidesz, prácticamente todos llevan el tema de la reducción del gasto público junto con el de la desregulación, que tampoco es cierto, tampoco es que quieran prescindir del Estado, lo único, como he dicho antes, lo que quieren es capturarlo para los propios intereses. En fiscalidad, bueno, el modelo fiscal que propone es una fiscalidad completamente regresiva. Prácticamente todos quieren un tipo fijo, ya estoy terminando, ya me está diciendo Jorge que termine, un tipo fijo de renta del 20%. Todos incluyen rebajas fiscales a las empresas, lo cual obviamente también va muy unido a la privatización de los servicios públicos. También obviamente beneficios a las familias numerosas, si son de origen nacional mucho mejor, porque los otros, como decía, los que no son, bueno, pues se utilizan como mano de obra cuando interesa y de manera completamente deshumanizada. Hay incluso partidos, como por ejemplo Fratelli d'Italia, que el otro día invitaron a su líder aquí en Andalucía, junto con Macarena Olona en Marbella, o la Lega, que benefician directamente, promueven medidas que benefician directamente a evasores fiscales. De manera, en el mercado laboral, obviamente dicen que hablar mucho de apoyo a los autónomos, cuando en realidad están detrás de una uberización del mercado de trabajo, obviamente reducción de las cotizaciones y, bueno, ahí, como digo, bueno, hay convergencia porque hay muchísimas diferencias, ¿no? En las votaciones que han tenido lugar, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, en asuntos claves, en economía, para avanzar en justicia social, tanto en economía como en asuntos laborales, pues la mayor parte de los partidos de extrema derecha, también algunos de la derechita cobarde española, han votado en el mismo sentido, que es un sentido completamente antisocial. Pues nada, también no voy a meterme en lo del el lobby anticambio para combatir el cambio climático, pero bueno, también hay muchos que decir sobre eso. Y básicamente lo que nos muestra la experiencia europea, y con esto acabo, es que se trata de grupos que, aunque son muy heterogéneos, actúan de manera coordinada, movidos por intereses comunes, por una financiación común y estrategias de horadar el orden democrático común, y que han utilizado muy bien la rendija de la legislación y de las nuevas tecnologías para crear estados de opinión, de desafección, que meten a todos los políticos en un mismo saco y se presentan como defensores del pueblo cuando su agenda económica y sus votos en el Parlamento Europeo demuestran que están defendiendo a unas élites y un modelo económico predatorio y desigual. Un modelo que, en el fondo, lo que quiere es surfear el cambio climático cerrando de manera nacionalista. En definitiva, defiende los intereses de quienes representan. Y estas soluciones nacionalistas basadas en la colaboración y el servicio a las élites internacionales también se engloban, pues, en la política antigénero y antiigualdad que utiliza el cuerpo de las mujeres, bien para la reproducción de nacionales o para solucionar los déficits de cuidados en unas sociedades que envejecen. De esta manera también están dándole su solución particular, que no pasa por los servicios públicos, sino, bueno, pues por un uso instrumental de los cuerpos de las mujeres al reto del cambio demográfico, ¿no? Sesgar el discurso cultural para ocultar medidas neoliberales que tienen consecuencias económicas muy desiguales en las personas y en los territorios es lo que no podemos permitirnos justo ahora.
Y no podemos permitirnos, en mitad de dos transiciones, que si no las hacemos bien, la transición digital y la transición verde, pueden crear descontento social y desafección democrática. Por tanto, tenemos que ajustarnos muy bien y dar muy bien en el clavo. Su programa económico es, como digo, antisocial, por mucho que se parapeten en nichos identitarios. Por tanto, es importantísimo desde la academia, desde todos los ámbitos, desde el periodismo, desde absolutamente todos los ámbitos, sacarlos de esos nichos temáticos y destapar sus verdaderas agendas económicas, que son profundamente neoliberales en tanto en cuanto mercantilizan cada vez más aspectos de nuestro medio ambiente, todo es construible en sus programas, como el papel instrumental también de los cuerpos de las mujeres o el uso, por ejemplo, de las inmigrantes para proporcionarnos cuidado. Lo que necesitamos, en definitiva, son servicios públicos que efectivamente que nos igualen en dignidad, un modelo económico y fiscal que permita esa justicia social y avanzar en justicia social, y por ello querría agradecer en nombre de Andalucía, como andaluza que soy, tanto a la vicepresidenta como a la ministra de Hacienda, en nombre de Andalucía, haber defendido realmente unas políticas económicas y sociales distintas de la anterior crisis que iban encaminadas y que van encaminadas a ese avance en la justicia social que, sobre todo, esta tierra, Andalucía, necesita y mucho. Muchas gracias.